Bueno, pues muy buenas tardes a todos, ya sí podemos decir buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra presencia a esta jornada que nos ocupa y nos preocupa con una temática muy concreta, que es el tema del agua. Gracias a todos los presidentes de comunidades de regantes, gracias a concejales del Ayuntamiento de Caniles y futuros concejales, de gobierno o de oposición, sea lo que el pueblo de Caniles decida. Gracias a los representantes de otros ayuntamientos, Orce, Castriz, Baza. Me consta que Castillejas también viene de camino, han confirmado Benamaurel, pero en fin, ahora compartiremos el rato con ellos. Pero sobre todo, muchísimas gracias a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que hoy representa aquí nuestra compañera Julia. Hoy ella es doctora en biología, Julia Martínez Fernández, si no me equivoco, sí. Doctora en biología y es una de las mayores expertas a nivel nacional, permítemelo, con respecto a la temática que hoy nos aborda aquí, que nos ocupa, nos preocupa, como venimos diciendo desde hace un tiempo. Bienvenida a Caniles. Bienvenida al Real Pósito de Caniles. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu tiempo. Sabemos de tu ocupación y de tus preocupaciones también. Y nada, en nombre del pueblo de Caniles, que saquemos el máximo provecho y el máximo rendimiento a esta charla tan importante que, como decía, va a ser muy relevante a la hora de tomar decisiones presentes y futuras, no solo para Caniles, sino para todo el territorio. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Me parece que funciona el otro, ¿no? Sí. Muchas gracias por esta invitación y bueno, por estar en Caniles y la verdad en esta preciosidad de edificio, ¿no? Y sobre todo por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes, bueno, pues algunas ideas en relación con la gestión del agua, en relación con el regadío, pues precisamente para que de alguna manera puedan contribuir a una gestión más sostenible y donde estemos mejor preparados pues, para el cambio climático y para los retos que ahora mismo tenemos en marcha, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de cuáles son esos valores de los ecosistemas asociados al agua. Hablaremos de los nuevos regadíos industriales o los regadíos intensivos, ¿no? Sobre todo con la realidad de cómo se han ido expandiendo en la cuenca del Segura, en la región de Murcia, y eso qué consecuencias está teniendo pues, para los regadíos tradicionales o para usos urbanos o para el medio ambiente. Hablaremos específicamente de los acuíferos, de las aguas subterráneas, de cómo están y cuáles son las causas y las consecuencias de sobreexplotar los acuíferos, y hablaremos también finalmente de algunas propuestas, ¿no? Para mejorar el uso del agua y para avanzar hacia esa sostenibilidad tan necesaria, ¿no? Empezando con esos valores de los ecosistemas asociados al agua, es muy importante darse cuenta de que el agua es vida, y eso significa que no es solamente un recurso que necesitamos para las actividades económicas, evidentemente para producir alimentos, ¿no? También hace falta en actividades industriales, hace falta en el turismo, es un recurso necesario para muchas actividades económicas, digamos pues prácticamente para todas, pero es mucho más que un recurso para las actividades económicas. Es también un elemento que necesitamos para vivir y para sobrevivir las poblaciones humanas, y por eso Naciones Unidas desde el año 2010 ha reconocido un nuevo derecho humano para todo ser humano, toda persona, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, que significa que toda persona en el planeta, por supuesto en España, debe tener garantizado el acceso a un mínimo vital, que se habla de en torno a 100 litros por persona y día, independientemente de su situación económica o administrativa, independientemente de su capacidad de pago, de si es una población con una situación de vulnerabilidad o, económica o social o en precario. Toda persona tenemos derecho a ese mínimo vital que debe quedar garantizado. Pero hay también funciones muy importantes que son ecológicas, que son ambientales, y que es mantener los ecosistemas del agua, esas fábricas naturales del agua en la calidad y en la cantidad que necesitamos las poblaciones pues, para realmente realizar todas nuestras labores, ¿no? Estas funciones incluyen mantener la biodiversidad, mantener la vegetación, mantener la flora y la fauna, no solamente la que vive dentro de un río o la que está directamente, digamos, ligada a un manantial, sino que el conjunto del territorio, y especialmente en zonas, digamos, secas o en zonas áridas,
buena parte de esa biodiversidad que vemos y que disfrutamos en territorios mucho más amplios dependen de esos puntos de agua. Cuando desaparece un manantial, cuando desaparece una charca, cuando los ríos reducen mucho su caudal, no solamente desaparece la biodiversidad acuática, sino toda la otra biodiversidad que utiliza esas zonas, por ejemplo, para alimentarse o para reproducirse. Además, son muy importantes los ríos para que las poblaciones se puedan mover, ¿no? Son como corredores ecológicos, igual que las personas utilizamos las autovías, ¿no?, para digamos, movernos entre territorios. Pues la fauna necesita también corredores, que se llaman corredores ecológicos. Y para esos corredores ecológicos, bueno, hay otros elementos que actúan de corredores ecológicos para la fauna silvestre, pero desde luego los ríos y las ramblas son uno de ellos. Además, en estas zonas secas o áridas que hay en muchos territorios de la España mediterránea, estos puntos de agua, los ríos, los manantiales, las charcas, verdaderamente incrementan el valor del paisaje, incrementan la diversidad del paisaje y, por supuesto, esto es también un atractivo ecoturístico y, por lo tanto, un recurso económico importante para estos territorios. Y, finalmente, los ríos y las ramblas también contribuyen a reducir la contaminación agrícola. Cuando en las actividades agrícolas utilizamos fertilizantes, parte de ello pasan a los suelos y a las aguas, y si hay un exceso de fertilizantes se produce contaminación. Luego hablaremos de eso. Bueno, pues el tener ríos en buen estado, el tener humedales en buen estado, también contribuyen a hacer gratis esa labor de depuración sin que, digamos, tengamos que gastar un euro, ¿no? Y eso es muy importante, mantener la vegetación de los ríos y los humedales para que sigan haciendo gratis esa labor de depuración de las aguas. Me parece muy importante también darnos cuenta de que los ríos, los regadíos mediterráneos históricos, tienen un papel ambiental fundamental, esencial, tan importante que casi que lo podríamos situar pegado a esos usos ambientales del agua de los que estaba hablando antes de los sistemas naturales. Estamos hablando de esos regadíos que se sitúan pues alrededor de un manantial, alrededor de una fuente, a un lado y a otro de un pequeño río o de ríos no tan pequeños, como es el caso del Segura en esta zona. Esos regadíos que están ligados directamente a una fuente de agua renovable son elementos fundamentales, no solamente a nivel social y económico, evidentemente, pues por esa función productiva que tienen, porque mantienen, digamos, la economía de un territorio, porque es además una economía socialmente muy distribuida, en manos normalmente de pequeños agricultores, pero es que además tiene unos valores ecológicos muy importantes. Hay un montón de especies de flora y fauna que viven en esta zona, estos regadíos tradicionales, en estos regadíos históricos. Y por lo tanto, por ejemplo, la nutria, que es una especie en peligro de extinción en la región de Murcia, no se reproduce en el río Segura. ¿Sabéis dónde elige para reproducirse? En las acequias de riego, porque tiene ahí mejores condiciones. Por lo tanto, esa acequia de riego tiene un valor ecológico a la hora de mantener, por ejemplo, a la nutria, que está en peligro de extinción, muy importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, mantener estas acequias tradicionales, digamos, sin entubar, con la vegetación natural y con esas especies, pues es un reservorio de biodiversidad muy importante, ¿no? Además de lo que habíamos dicho de depurar las aguas, pero es que también tienen efectos en el microclima, mejoran el microclima porque reducen en las zonas, en los momentos de mayor calidad, de mayor temperatura, reducen la temperatura del ambiente. Y además tienen valores patrimoniales. Hay muchos regadíos históricos, muchos regadíos tradicionales que están existiendo desde siglos, desde muchos siglos atrás, y por lo tanto acumulan elementos muy valiosos desde el punto de vista del patrimonio arqueológico, del patrimonio hidráulico tradicional. En muchos sitios están declarados bien de interés cultural y en general todos estos elementos centenarios, ¿no?, tanto de flora como de fauna y incluso durante siglos en el caso de este patrimonio, pues debe ser protegido, debe ser conservado y debe ser
digamos, valorado. Estos son ejemplos en el caso de las huertas históricas de la región de Murcia, que están, por desgracia, desapareciendo por la invasión de las ciudades, por la competencia con los grandes regadíos intensivos agroindustriales de grandes empresas. Están desapareciendo, pero tienen un patrimonio arqueológico valiosísimo que no se está valorando, ¿no? Y precisamente una de las causas de la desaparición de estos regadíos tradicionales son los nuevos regadíos industriales. En el caso de la cuenca del Segura, pero también en el Guadalquivir, también en el Guadiana, también, ya por desgracia también están empezando en otros territorios, se están expandiendo grandes fincas agrícolas, grandes regadíos que en la manera de hacer agricultura se parecen más a una industria que a lo que siempre se ha entendido por agricultura, que no está en manos de pequeños agricultores, sino normalmente en manos de grandes empresas agrarias, muchas veces son multinacionales o fondos de inversión de Luxemburgo o alemanes o ingleses, y que de alguna manera son como fábricas de alimentos para ser el supermercado de Europa, y donde con mano de obra asalariada muchas veces en malas condiciones, pues directamente de esa fábrica de alimentos en el campo de Cartagena, pues directamente digamos el mismo emporio pone todos esos productos en los supermercados de Líder u otros en los mercados europeos, ¿no? Esta expansión, como decía, está provocando también la expulsión de la actividad agrícola de muchos pequeños agricultores y, por supuesto, está acelerando la falta de rentabilidad de los regadíos históricos, de los regadíos tradicionales, pero además estos grandes regadíos se están situando en zonas que nunca habían sido de regadío o habían sido de secano, y en muchos casos incluso eran bosques o eran vegetación natural, eran matorrales. Y situar regadíos en zonas que nunca habían sido de regadío, en lugar de generar valores ambientales, como en el caso de los regadíos históricos ligados a un manantial o a un río, lo que hacen es todo lo contrario. Por no estar conectados con los ríos y con los manantiales, en lugar de beneficios tenemos daños ecológicos. Y vamos a repasar algunos de ellos. En primer lugar, decir que un ejemplo emblemático, que es la cuenca del Segura, esta expansión del regadío se fue promoviendo con la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas, grandes embalses, después el trasvase Tajo Segura, y realmente pensando que iba a haber más agua con el embalse o que iba a haber más agua con el trasvase. Y les voy a pedir un ejercicio. Miren, aquí la línea naranja es el agua superficial que ha habido en la región de Murcia entre el año 33 y el año 1933 y 1995. En el año 1980 empieza el trasvase Tajo Segura. Ustedes ven un incremento, y en el año 60 empezó el funcionamiento del embalse del Cenajo, el embalse más importante de la cuenca del Segura. Ustedes ven aquí en el agua disponible, evidentemente cambia cada año porque no llueve todos los años lo mismo, pero ¿ustedes creen que gracias a los embalses y a los trasvases hay más agua ahora que a principios de siglo en la cuenca del Segura? No, ¿verdad? No parece que esto esté aumentando, yo no veo que aumente. En cambio, hay una línea que sí aumenta. Pero esto no es el agua que tenemos, lo que está aumentando es la demanda de agua, el agua que me está consumiendo el regadío. Por lo tanto, lo que ocurre es que estos proyectos, estos embalses, estos trasvases, en lugar de solucionar los años en los que había déficit, porque era un año seco, lo que me ha creado es una escasez permanente, una falta de agua continua y cada vez mayor. Esta diferencia entre el agua superficial y el regadío que hay en la cuenca del Segura se resuelve acudiendo a las aguas subterráneas. Claro, al principio las aguas subterráneas, tú puedes tener ciertas captaciones en las aguas subterráneas. No hay que entender que no se pueden tocar las aguas subterráneas, se pueden utilizar, se deben utilizar, pero se deben utilizar de una manera que no causemos sobreexplotación, sacando no más de lo que entra cada año, ¿no? Hay también, como decía, además, expansión por regadíos ilegales. Aquí una operación de la Guardia Civil, por ejemplo, destapando
tuberías subterráneas con el contador manipulado, una práctica muy generalizada para engañar a la administración pública y sacar más agua de los pozos de la que se declara, por ejemplo. Bueno, hemos hecho un modelo matemático en la Fundación que no voy a contar, pero sí que quería que vieran cómo entre el año 1960 y el año 2021, o sea, ahora, cómo ha ido aumentando el regadío total en la cuenca del Segura, un crecimiento enorme, desde en torno a unas 100.000 hectáreas a cerca de 400.000 hectáreas de regadío, y eso evidentemente tiene un impacto muy grande porque estamos en el sureste ibérico, y el sureste ibérico es la única zona de Europa que es árida, que tiene una lluvia, una precipitación en torno a 350 litros al año, que es muy, muy poco. Evidentemente, con esa precipitación, esa expansión del regadío lo que ha causado es la sobreexplotación de los acuíferos. Esa enorme distancia que veíamos antes entre el agua superficial que tenemos, que no ha aumentado ni con el trasvase ni con los embalses, y la cantidad de superficie de regadío que se ha creado en la cuenca del Segura, eso ha sido a costa de explotar las aguas subterráneas cada vez más y de generar una sobreexplotación creciente de los acuíferos en la cuenca del Segura. Hay también otros impactos ambientales asociados a la expansión del regadío en la cuenca del Segura, por ejemplo, la salinización del río Segura. Hay ya problemas para regar en los regadíos tradicionales de la Vega Baja porque hay mucha sal en las aguas del río Segura, y esa sal ha aumentado precisamente a raíz de la expansión del regadío. ¿Por qué? Porque se están poniendo en regadío zonas que no eran ni debían haber sido de regadío porque son zonas margosas, ricas en sales, y además se están poniendo con regadíos modernizados, con riego por goteo, que a diferencia del riego a manta, el riego por goteo saliniza los suelos. Y luego esos suelos salinos, cuando llueve, todas esas sales se arrastran y van a parar al río Segura y crean problemas para regar en la Vega Baja. Hay también un problema muy grave de contaminación por nitratos. Ahora después veremos un mapa de la cuenca del Segura y veremos hasta qué punto está extendido este problema. Y esto es un problema ambiental, un problema también social, porque las aguas contaminadas son aguas que ya no tenemos para abastecimiento humano, por ejemplo, porque no se puede usar un agua que está contaminada, es como si no la tuvieras. Y además es un problema también económico, porque ahora mismo deben saber que todos los españoles estamos pagando multas a Europa, y además Europa ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Justicia porque no estamos haciendo lo suficiente para atajar la contaminación por nitratos. No solamente es que no estemos haciendo lo suficiente, es que está aumentando la contaminación por nitratos en toda España, también en la cuenca del Segura y también en esta zona del territorio. Esa expansión del regadío, de los grandes regadíos agroindustriales, muy por encima de lo sostenible, tiene impactos ecológicos. Por ejemplo, aquí vemos qué proporción de agua de cada río en España llega al mar. Es muy importante que una proporción importante de los ríos lleguen al mar, porque si el agua de los ríos no llega al mar y los sedimentos, nos quedamos sin playas, pero es que además baja mucho la pesca. Y entonces protestan los pescadores porque se ha reducido la pesca de sardina, porque se ha reducido la pesca de boquerón, o desaparecen las playas y hay que estar haciendo continuamente obras y siguen desapareciendo la arena de las playas. Por lo tanto, el agua, o una proporción, no el 100%, pero una proporción importante del agua de los ríos, tiene que llegar al mar. Bueno, pues aquí aparece lo que llega de cada río, la media es del 70%, y esto es el río Segura. Miren ustedes que es un río que prácticamente no llega al mar, y por eso dice el río Segura, dejadme conocer el mar, ¿no? Eso es como si en el cuerpo humano no orináramos. Saben que cuando los riñones no funcionan y no orinamos, eso tiene muy mal pronóstico a nivel vital, es decir, no podemos vivir sin eso, nos morimos en días. Es muy importante, ¿por qué? Porque es la función de limpieza. Si no dejamos que los ríos drenen y de alguna manera limpien y regeneren la cuenca, lo que hacemos es que nos estamos contaminando, nos estamos intoxicando. Y ahora pueden ustedes entender mejor por qué está aumentando las sales de los ríos, por qué estamos salinizando los suelos de la Vega Baja, porque no estamos dejando, digamos, que haya un lavado general del territorio de la cuenca con las aguas, porque no estamos dejando que el río desagüe, ¿no?
Pero es que además estamos sufriendo ya, desde hace ya bastantes años, pero cada vez ya es más evidente, estamos sufriendo las consecuencias de un cambio climático que nos dicen los expertos que va a golpear y está golpeando ya más especialmente a Europa y en concreto a los países mediterráneos, donde está España. Es decir, que si hay impactos del cambio climático en general, en España es de forma especial. Y el principal impacto del cambio climático en España, ¿saben ustedes cuál es? La reducción del agua disponible. No solamente porque llueve menos, sino sobre todo porque perdemos cada vez más agua a la atmósfera debido al cambio climático. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las temperaturas se evapora más agua, eso todos lo entendemos, ¿no? Cuando aumentan las temperaturas, tanto la vegetación natural como los cultivos de secano, como los cultivos de regadío, toda planta, todos los tipos de vegetación bombean más agua a la atmósfera. Por lo tanto, el cambio climático lo que está haciendo es, al bombear tanta agua a la atmósfera, que haya menos aportaciones a los ríos. Hay una parte del agua cada vez mayor que no llega a los ríos porque directamente se evapora de los embalses o se evapotranspira desde las plantas porque hace muchísimo más calor, hace más temperatura. Esto unido a que llueve menos, lo que hace es que cada vez tengamos ya menos agua. Hemos perdido ya, por ejemplo, en el caso de la cuenca del Segura, en torno al 25% del agua de las aportaciones naturales que teníamos antes, y en el caso del Guadalquivir, la reducción no es tan exagerada como en la cuenca del Segura, pero hay también una reducción. A partir de los años 80 hay una tendencia clara a esa reducción, digamos, en las aportaciones. Tenemos también problemas de los regadíos industriales de estas grandes empresas agrarias por contaminación por fertilizantes y pesticidas. Normalmente son empresas que utilizan una cantidad muy grande de pesticidas y como además son grandes fincas, grandes empresas, pues igual que consumen mucha agua, también contaminan mucho. Por ejemplo, y unido a eso tenemos también problemas. Por ejemplo, como decía, ¿por qué decimos que es un regadío industrial? Pues porque se parece mucho más a una industria en el tipo de impactos que hace que realmente a lo que siempre se ha entendido como agricultura. Aquí tenemos varias fotografías, por ejemplo, en el altiplano de la región de Murcia, donde tenemos todo el suelo lleno de restos de plásticos, por cierto, unos plásticos que cuando se convierten en microplásticos pasan a los alimentos, pasan al agua, pasan al aire que respiramos. Todos los que estamos aquí tenemos microplásticos en nuestro organismo. Esos microplásticos van liberando lentamente toxinas, productos tóxicos, y es un problema también para la salud humana. Por lo tanto, permitir este tipo de cosas, permitir que haya mezcla de plásticos agrícolas con el terreno, con el suelo, es dejar, digamos, permitir que haya grandes empresas, vuelvo a decir lo mismo, agrarias, que nos están contaminando y que están afectando, ya nos está afectando a nuestra salud. Mirar cómo, por ejemplo, en otro modelo que hicimos en la zona de Mazarrón y Aira aumentaba también exponencialmente la producción de plástico. Esto es una fotografía, una imagen de los invernaderos del Ejido en Almería, todo puro plástico, y aquí, por ejemplo, una noticia donde había una denuncia de arrastres de plásticos agrícolas a Calnegre, que es un espacio protegido, simplemente por una lluvia. Y es muy normal ver cada vez que llueve una cantidad tremenda de plásticos, de residuos, de envases de químicos, de pesticidas en estos grandes regadíos intensivos. Hay también más impactos, ¿no? Por ejemplo, se han generado regadíos ilegales en la región de Murcia, incluso dentro de espacios protegidos. Esto es un espacio protegido, el Saladar del Guadalentín, y a pesar de eso se roturó con un regadío ilegal, y también se han transformado pues, zonas de matorrales y zonas de secano que son muy importantes. Los cultivos de secano tienen un valor ambiental y ecológico increíble, muy, muy importante. Hay muchas especies en España que sobreviven y que viven gracias a que tienen el hábitat en estos secanos mediterráneos extensivos. Conforme vamos eliminando estos secanos, porque por ejemplo los vamos transformando a regadío, vamos perdiendo especies muy valiosas, aves muy valiosas y que están protegidas y amenazadas de extinción en algunos casos, como la alondra de Dupont o como el carabán y otras muchas, ¿no?
Como decía, hay también impactos sociales, porque estos regadíos industriales no están, digamos, no son propiedad de pequeños agricultores que cultivan ellos mismos la tierra, sino que son grandes empresas agrarias, muchas veces grandes fondos de inversión o multinacionales, que tienen empleados, digamos, en unas condiciones económicas, laborales y sociales muy precarias. Todos nos acordamos cuando la situación de pandemia, la denuncia, digamos, de los asentamientos de jornaleros en zonas como en las zonas de la Fresa de Huelva, donde no tenían ningún tipo de condiciones de habitabilidad, no tenían acceso al agua potable, cuando era en ese momento tan importante, por ejemplo, la higiene, ¿no?, en plena pandemia. Y esto sigue ocurriendo, siguen habiendo condiciones de explotación laboral, por ejemplo, en el campo de Cartagena, que es un regadío intensivo, después hablaremos de él. Han habido ya pues bastantes operaciones de la Guardia Civil con tramas de explotación, tramas ilegales de explotación laboral y en algunos casos incluso sexual, en este caso de inmigrantes, de hombres y de mujeres inmigrantes en estos regadíos intensivos, pero aunque no lleguemos a esos extremos, se trata en todo caso siempre de un empleo muy precario, en muy malas condiciones y que desde luego no es condición de futuro para ningún territorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, una protesta por la muerte de un trabajador que murió recogiendo lechugas por un golpe de calor y el propietario lo dejó a las puertas del hospital y se largó. Ni siquiera entró, huyó. Quería hacer también un hincapié especial en el caso del Mar Menor. Es la laguna costera más importante de todo el Mediterráneo occidental. Tiene múltiples figuras de protección, por ejemplo, SLIC, SCEPA por la Comisión Europea. También es un humedal de importancia internacional y Naciones Unidas lo declaró también zona de especial importancia del Mediterráneo. Es esta laguna costera y todo esto que ven ustedes aquí es el principio de la cuenca del Mar Menor, que es una enorme superficie, es una cuenca muy grande que mayoritariamente está dedicada a la agricultura. Se llama Campo de Cartagena y desde que llegó las aguas del trasvase Tajo Segura, los antiguos secanos se han ido transformando en regadíos intensivos de estas grandes explotaciones, ¿no? Estas fotografías que habíamos visto antes intensivas precisamente eran del Campo de Cartagena, ¿eh? Estas fotografías. Bueno, el caso del Mar Menor es emblemático por la biodiversidad tan valiosa que tiene, era una verdadera joya. Bañarse aquí con los caballitos de mar, con las nacras y con otras muchas especies, con unas aguas completamente transparentes, pues era una verdadera maravilla, un gran atractivo turístico. Pero esta expansión del regadío, imagínense ya en el año 88, 8 años después de la llegada del trasvase Tajo Segura, todos estos colores azules, lilas y estos amarillos fuertes, que son los invernaderos, todo esto ya ocupaba una parte muy importante de toda la cuenca del Mar Menor, de todo el Campo de Cartagena. En el año 88, imaginad qué expansión hay, pero es que en el año 99, vean cómo aumenta, incluso a unos niveles verdaderamente increíbles ese regadío, y evidentemente esa expansión ha tenido lugar no solamente de forma legal, sino también de forma ilegal. De hecho, en 2020 la Confederación Hidrográfica del Segura se vio obligada a reconocer, después de hacer distintos estudios, aunque probablemente la cifra real fuese mayor, que había al menos 8.400 hectáreas de regadíos ilegales solo en esta comarca. No hablemos del conjunto de la región de Murcia, no hablemos del conjunto de la cuenca del Segura. ¿Cuál es la consecuencia de esa expansión del regadío? Pues aquí lo tienen ustedes, el colapso ecológico de la laguna costera más importante de todo el Mediterráneo occidental, con 3 episodios de mortandad masiva en 2016, en 2019 y en 2021. En 2019 la gente que estaba paseando por la laguna vio cómo miles y miles de peces, de anguilas, pero también de otro tipo de organismos, ¿no?, invertebrados, etcétera, saltaban para morir en tierra, se suicidaban en tierra porque el agua había llegado a ser tóxica debido a la eutrofización.
Esa eutrofización no es ni más ni menos que un momento en que la laguna del Mar Menor ya fue incapaz de absorber esas cantidades masivas de nutrientes que le llegaban de los fertilizantes, de los regadíos intensivos del campo de Cartagena, de esos regadíos agroindustriales. Y en el año 2016 la laguna fue incapaz de procesar todos esos nutrientes de los fertilizantes y colapsó. Y en el año 2019 ese colapso, junto con otra serie de factores, dio lugar a este episodio tan grave en 2019, pero que además en 2021 se volvió a repetir. Con esto lo que quiero decir es que el verdadero factor limitante del crecimiento de este tipo de regadíos intensivos no es solo la falta de agua, que también, sino la magnitud de los costes ambientales y yo diría también sociales asociados a estos regadíos intensivos. Es decir, incluso aunque estuviéramos en un clima ecuatorial y estuvieran todos los días lloviendo, no nos podemos permitir el nivel de regadíos que tenemos por la magnitud de los costes ambientales que tiene, porque nos estamos quedando sin territorio, sin paisaje, nos estamos quedando sin biodiversidad, nos estamos contaminando con los pesticidas y con los microplásticos que comemos, bebemos y respiramos, y por lo tanto, incluso aunque tuviéramos agua, que no la tenemos, es insostenible este tipo de regadío, además por otra razón, porque los beneficios se los llevan esas grandes empresas, pero los costes sociales y los costes ambientales los pagamos entre todos. Yo no tengo, digamos, puesto en el Consejo de Administración, ni soy accionista de Aldi o de grandes empresas que tienen cultivos o que tienen acuerdos con estas grandes empresas agrarias, pero sí sufro los problemas de la contaminación, de la sobreexplotación, de la pérdida del territorio, del valor, por ejemplo, del paisaje para ecoturismo, todo eso sí lo sufro yo. Entonces, también desde el punto de vista de la equidad social es muy injusto porque los beneficios son privados, pero los impactos y los costes son públicos, se socializan. Quería hacer también un hincapié en la sobreexplotación y la contaminación de acuíferos porque es una problemática especialmente aguda, ¿no? Mira, como decía, aquí tenemos un mapa de la cuenca del Segura. Todo lo que está en rojo son acuíferos sobreexplotados, de tal manera que queda ya solamente los acuíferos de la cabecera de la cuenca y este asociado al río Segura, digamos que todavía no han entrado en sobreexplotación, pero esto puede cambiar si se siguen expandiendo como está pasando esos regadíos intensivos también en esa zona, igual que se están expandiendo hacia Albacete, hacia la comarca del altiplano granadino y por Almería. De la misma manera también está creciendo el problema de la contaminación por nitratos. En este caso tenemos algunos acuíferos más que están todavía en buen estado, pero miren ustedes la cantidad de acuíferos que están ya contaminados por nitratos y que por tanto son inútiles, por ejemplo, para el abastecimiento humano. Y además estos acuíferos que ahora mismo están todavía en verde no tienen ningún tipo de normativa ni de legislación que realmente se cumpla y que por lo tanto podamos estar tranquilos de que al menos estos acuíferos se han salvado, porque si están aumentando los niveles de nitratos y como no se está haciendo nada es posible que dentro de 5, 10 o 15 años empiecen también algunos de estos acuíferos a superar el valor límite de 50 miligramos por litro que impide beber el agua y usarla para abastecimiento humano. ¿Cuáles son las causas de sobreexplotación? Evidentemente, la principal es la expansión del regadío, que empezó con el trasvase Tajo Segura, pero claro, como ha ido aumentando los regadíos también de forma irregular, pues, y además ha llegado menos agua del Tajo Segura de lo que se preveía, lo que ha habido es, como decía al principio, un incremento, la gente ha recurrido a las aguas subterráneas y ha habido un incremento de la sobreexplotación de aguas subterráneas, tanto en los regadíos legales, que esperaban un agua del Tajo que no ha llegado a los niveles que se pensaban, como en muchos regadíos que han sido directamente creados de forma ilegal, directamente a partir de aguas subterráneas. Y esto, pues, como decía, está suponiendo un problema generalizado de sobreexplotación de acuíferos. Aquí ven ustedes un pozo, en el caso de los regadíos industriales de la zona de Mazarrón y Águila, y aquí el Roto, que es un dibujante
que capta muy bien las problemáticas, dice una frase que es muy significativa, dice: estamos llevando el río al desierto, porque le estamos quitando el agua al río, estamos bajando los caudales circulantes, y en cambio estamos llevando el río al desierto, ¿no? Estamos cambiando el agua de sitio, ¿no? O sea, regando el desierto y desertificando el río. Una de las principales consecuencias de la sobreexplotación es los impactos que tiene a otros usuarios de esas aguas, tanto de las aguas superficiales como os decía, porque conforme se sobreexplotan los acuíferos baja el nivel de los ríos. Yo no sé si saben ustedes que en los ríos mediterráneos aproximadamente el 80% del agua que vemos en el río no viene directamente de la lluvia, por eso vemos que el río lleva agua aunque no esté lloviendo. ¿De dónde viene en general ese agua que lleva el río y no está lloviendo? El 80% de aportaciones subterráneas. ¿Qué pasa si sobreexplotamos los acuíferos? Que baja el nivel de los acuíferos. Que baja el nivel también de los ríos circulantes, en el Segura, en el Castril, en todos los ríos. Por lo tanto, sobreexplotar los acuíferos es dejar sin agua los acuíferos, pero dejar también sin agua los ríos. Y eso tiene un impacto directo en otros usuarios, tanto usuarios urbanos que utilizaban ese manantial, que tenían un pozo local para beber o que utilizaban el río, como en usuarios agrícolas. Por ejemplo, muchos regadíos tradicionales, muchos regadíos históricos, muchos pequeños agricultores que venían utilizando un manantial, como ese era el caso aquí del manantial de las Siete Fuentes, que venían utilizando un acuífero como el acuífero de Baza, que venían utilizando un río como el Castril, igual que en otros muchos puntos en la región de Murcia, en la cuenca del Segura y en otras muchas cuencas, pues de un día para otro se empiezan a ver que tienen cada vez menos agua. ¿Por qué tienen cada vez menos agua? Evidentemente que estamos en un proceso de cambio climático, pero la principal razón no es ya el cambio climático, sino esa sobreexplotación generalizada de acuíferos que mayoritariamente está causada por esas grandes empresas agrícolas, por esos grandes regadíos expansivos industriales, ¿no? Evidentemente, esa sobreexplotación, como había dicho ya antes, pues supone también pérdida de biodiversidad, de paisaje, que tiene un valor escénico impresionante. Aquí vemos un ejemplo de ese vaciado de los acuíferos, en este caso en la comarca de Ascó-Sopalmo, en la región de Murcia. Unos vaciados de las aguas de reserva que podemos necesitar décadas e incluso más de 100 años en recuperar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Mazarrón y Águilas prácticamente se acabaron con todos los manantiales que había a principios de siglo. Ahora solamente quedan manantiales en buen estado en la comarca del noroeste de la región de Murcia, en la cabecera de la cuenca, pero están también amenazados, como decía, por esa expansión creciente de los regadíos. Y esto también tiene un efecto en otros usos, no ya solamente pequeños agricultores y regadíos tradicionales, sino también en otro tipo de usuarios, por ejemplo, el abastecimiento a las poblaciones, el abastecimiento humano, porque, como decía, cada vez tenemos más casos en España de pueblos que se quedan sin su pozo o pueblos que se quedan sin su manantial, y en otros casos también no es sobreexplotación, pero sí es contaminación por nitratos y de todas maneras no pueden beber de ese agua. ¿Eso qué significa? Pues que hay que traer el agua de más lejos, que hay que construir más infraestructuras, ¿quién las paga?, que hay que hacer nuevos tratamientos, y en muchos casos eso significa más costes del agua, aumentar el precio del agua, subir el precio del recibo del agua. Es un caso también en este sentido el acuífero de Baza, donde tenemos esa sobreexplotación mayoritariamente por ese aumento de los regadíos, algunos con concesiones, pero otros muchos de carácter ilegal. Ha habido un deterioro del manantial de las Siete Fuentes, hay un impacto sobre el abastecimiento de Baza y sobre los regadíos tradicionales que se venían abasteciendo de este manantial y de este acuífero, y se plantea una falsa solución que es la conducción de agua desde el Castril. ¿Por qué digo que es una falsa solución? Evidentemente, como muchos de ustedes saben, pues con numerosos incumplimientos legales, con sentencias judiciales en contra, con muchos conflictos sociales, con potencial impacto sobre el Castril. ¿Pero por qué digo que es una falsa solución? Porque el plan hidrológico del Guadalquivir, el último, el que ahora está aprobado, hace un análisis de alternativas. Una de ellas es llevar agua por una tubería desde el embalse del Portillo, y hay otras alternativas diferentes. Bueno, pues las analiza todas y la peor, ¿saben ustedes cuál es?
la de la tubería. ¿Y saben al final cuál eligen? La de la tubería. ¿Cómo se explica que en el análisis de alternativas del propio plan evalúen varias alternativas y al final elijan la peor, dicho por el propio plan? Pues es una pregunta que para mí, desde luego, no tiene una respuesta razonable, no tiene una respuesta que yo sea capaz de entender. ¿Cuáles serían las propuestas para una gestión sostenible del agua? Pues en primer lugar necesitamos un modelo agrario más sostenible. Esto significa, teniendo en cuenta que en el conjunto de España el regadío se bebe 85 de cada 100 litros, que tenemos que reducir esos regadíos expansivos, no seguir aumentándolo y además reducir esa superficie de regadíos expansivos, diversificar más las actividades del territorio en los espacios rurales, con actividades que sean menos consumidores de agua, pero que tengan más valor añadido y por lo tanto permitan fijar población y crear empleo. Y luego dentro del ámbito de la agricultura necesitamos un poco más de equilibrio entre el secano y el regadío. Tenemos que intentar no seguir perdiendo esos secanos, que son muy valiosos. No tengo tiempo de explicar todos sus valores ambientales, pero créanme que hay especies que desaparecerán si desaparecen los olivares tradicionales de secano o desaparecen en general esas estepas cerealícolas donde se cultiva cereal de secano, etc. Y claro, ahora mismo hay problemas para esa rentabilidad del secano y por eso hace falta un apoyo público, no solamente con ayudas económicas directas, sino sobre todo con investigación para ver qué formas de cultivos o qué tipo de cultivos pueden ayudarnos a mantener un secano, digamos, que sea también económicamente rentable, económicamente saludable. Pero por desgracia, en España la investigación agraria se ha centrado y se sigue centrando casi exclusivamente en la rentabilidad del regadío y prácticamente no se le ha prestado atención a mejorar la rentabilidad del secano. Necesitamos también esa hoja de ruta para adaptarnos al cambio climático y para recuperar los ecosistemas, donde evidentemente la prioridad es garantizar el abastecimiento humano. No se explica que pueda haber un solo caso de problema de abastecimiento humano mientras tenemos agua para otras necesidades, porque en nuestra ley, en la Ley de Aguas española, el abastecimiento humano es prioritario por encima de las actividades económicas y por lo tanto no existe justificación ninguna para que haya ninguna población que tenga problemas de abastecimiento. En ese sentido no es que falte agua, sino que está mal gestionada, está mal repartida o no se han protegido esas fuentes de abastecimiento de la sobreexplotación o de la contaminación de otros usos. Necesitamos en ese sentido garantizar el abastecimiento humano, que además es un derecho humano. Necesitamos recuperar el buen estado de los manantiales, incluidos de las 7 fuentes, de los acuíferos, incluido el acuífero de Baza, y de los ríos, incluido el Castriz, o mantener su buen estado, porque realmente es un río maravilloso, emblemático y ejemplar, ¿no?, en la mitad sur de España. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Que suena tan bonito. ¿Es posible hacer todo eso? Sí. Es posible si pasamos de estrategias de oferta, de infraestructuras y tuberías, a gestionar las demandas agrícolas y urbanas. Y ahí quería yo entrar, por ejemplo, con el caso de las alternativas para el abastecimiento a Baza, Caniles, Zújar y Freila, que evidentemente, como decía, pasa por declarar el acuífero en riesgo, constituir la comunidad de usuarios, ordenar las extracciones, eliminando las extracciones ilegales para reducir la sobreexplotación, y por lo tanto renunciar a esa expansión de esos grandes regadíos, precisamente para proteger los regadíos tradicionales y los derechos de los regadíos legales preexistentes, que ahora mismo están siendo también amenazados por ese agotamiento del manantial y por esa sobreexplotación del acuífero, ¿no? El manantial hay que protegerlo, que está además una obligación legal, y hay que proteger también las fuentes de captación de abastecimiento. Ahora mismo, bueno, hace muy poquito se ha aprobado una nueva Directiva Europea de Agua Potable que ya está vigente en España, ya se ha transpuesto a España y obliga a proteger las fuentes de captación, a evitar el riego desde el origen, tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto, y también en nuestra Ley de Agua existe una obligación de declarar ese perímetro de protección para el manantial y ese perímetro de protección para cualquier captación de abastecimiento humano, esté captando de un río, esté captando de un manantial o esté captando, si es para abastecimiento humano, de un acuífero. Hace falta, por supuesto, también hacer los deberes
en el caso de los ciudadanos y de los pueblos. Partiendo de la base de que el regadío consume el 80% del agua, al menos el 80-85% del agua disponible, y es el principal responsable y es el que tiene, digamos, en ese sentido, quien tiene que hacer un mayor esfuerzo, o tenemos que tener claro que no solamente no se puede seguir expandiendo, sino reducir parte de esos regadíos intensivos que se han ido generando en los últimos años, pero también los ciudadanos tenemos deberes. ¿Cuáles son esos deberes de los ciudadanos y de las ciudades, de los pueblos? Pues reducir las pérdidas, por ejemplo, del entorno del 50% que puede haber en algunas zonas, ¿no? en algunos pueblos, ¿no? o territorios, al menos la media en España, que está empezando ya a bajar del 25%, pero es que hay ya muchas regiones donde las pérdidas están muy por debajo. Por ejemplo, esto sí que es una cosa buena, no todo lo que se hace en Murcia es malo, para que vean que a veces se hace algo bueno. Murcia es una de las regiones en España que tiene una menor proporción de pérdidas en redes, solo el 11%. No sé qué pérdidas tienen ustedes aquí, creo que es una cantidad de pérdidas mucho mayor y que sí que se puede reducir de forma significativa, ¿no? Y esto, evidentemente, esta reducción de la pérdida lo que va a significar es que con menos agua vamos a poder garantizar el abastecimiento humano y, por lo tanto, vamos a necesitar menos agua del acuífero o del manantial y vamos a ayudar, vamos a contribuir a que se recupere, insistiendo en que, siendo conscientes de que los deberes principales los tiene que hacer el regadío, porque son los que más consumen, pero también tenemos que hacer los deberes en el abastecimiento humano. Y además se estima que esta reducción de las pérdidas tendría un coste económico inferior, por ejemplo, a rehabilitar la tubería de Castril, que claro, con el paso de tantos años, pues realmente ahora mismo está en unas condiciones que no son funcionales y que requeriría costosas inversiones, ¿no? Además necesitamos también mejorar la depuración, mejorar el saneamiento, pues para proteger, digamos, los ríos, digamos, de esa contaminación y que las aguas que reciban en todos los pueblos, sean grandes o pequeñas, estén depuradas. Aprovecho para decir que también estábamos pagando multas europeas por no depurar adecuadamente. En este caso, digamos, los deberes que nos faltan por cumplir, estamos pagando multas europeas, por eso precisamente la depuración de las pequeñas poblaciones. Más o menos se han ido haciendo los deberes en las ciudades grandes, pero en los pueblos pequeños todavía no. Y eso es la asignatura que tenemos pendiente. Y bueno, pues como decía, dentro del regadío también tenemos deberes, y esos deberes son eliminar los perímetros ilegales, reducir el regadío agroindustrial. No significa acabar con todo el regadío industrial, no significa acabar con todo el regadío intensivo, sino reducirlo y el resto, que será todavía una cantidad significativa, una cantidad importante, hay que poner en marcha medidas que no tengo tiempo de explicar, pero que reduzcan sus impactos ambientales. Se puede ser un regadío intensivo, pero con menos impactos ambientales. Hay toda una batería de medidas que facilitarían, y eso también hay que hacerlo. Pero es muy importante a la vez proteger y apoyar los regadíos históricos y los regadíos tradicionales que estamos perdiendo, y esto es una pérdida irreparable, una pérdida de unos agropaisajes de enorme valor ecológico, ambiental, social, económico y cultural que venían funcionando de forma sostenible durante muchos siglos y que ahora están desapareciendo, ¿no? Y eso es necesitar apoyo de las administraciones públicas. Tengo uno de los artículos que preparé hace unos años, pues planteaba toda una batería de medidas precisamente para apoyar estos regadíos históricos, estos regadíos tradicionales, que además normalmente están en manos de pequeños agricultores. Como decía, hay que también mejorar ese abastecimiento humano. Aquí, mira, es interesante. Desde el año 2007 a 2018 en España somos 1 millón de personas más, crecimos en 1 millón de personas. Pues a pesar de ser 1 millón de personas más, el consumo total de agua suministrada al abastecimiento público ha ido reduciéndose. Y eso es gracias a la reducción de las pérdidas en las redes y a un ahorro y a tener unos hábitos de consumo en los hogares con mucho más ahorrativo, más consciente con respecto al agua. Por lo cual, esa reducción de consumo humano se puede y se debe hacer. Y finalmente necesitamos una participación ciudadana en las decisiones del agua con más transparencia, con gestión democrática, con una participación activa, que se ha intentado, me consta que se está intentando y se ha intentado en este territorio, hay que seguir apoyando esos esfuerzos, de tal manera que los posibles conflictos que surjan
pues se puedan resolver desde el diálogo de todas las partes implicadas y con una plena implicación del territorio. Con la experiencia que tú tienes, puesto que allí en Murcia efectivamente ya se está controlando ese tema, esas empresas que han estado sobreexplotando ese territorio, ¿no corremos el riesgo que en nuestra zona sea un efecto llamada y se nos vengan todos para acá? Bueno, el efecto se están moviendo ya al sur de Albacete y también al altiplano granadino, no tanto porque tengan miedo de que se pongan las cosas más duras en la región de Murcia, que en el caso del campo de Cartagena probablemente sí, sino sobre todo buscando mejores condiciones climáticas del agua. Se están moviendo por el cambio climático, entonces están quedándose con el agua y las tierras donde realmente está. Es decir, son grandes empresas que tienen zonas de producción en distintas partes de España y con el cambio climático y el incremento de la sequía, evidentemente, donde menos agua hay, como pueda ser la región de Murcia, pueden tener más problemas para obtener agua, ¿no? Aunque ahí también se están quedando con bastante parte del agua. Entonces, claro, las zonas, por ejemplo, de Albacete, las tierras son más baratas, ahora con el cambio climático hay menos heladas y tiene más agua. Y lo mismo en el caso del altiplano, quiero decir, tiene más agua que en Murcia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienen menos condiciones, mejores recursos, más baratos, mejor acceso a agua, mejor acceso a la tierra a mejores precios y con más cantidad. Ese es el efecto llamada, y eso puede ir a más conforme vaya ampliándose el cambio climático. Conforme vaya ampliándose el cambio climático, producciones que antes no eran viables en Albacete o en el altiplano granadino ahora van a empezar a ser viables porque van a aumentar las temperaturas, y aunque se reduzca el agua siempre va a haber menos agua, siempre va a haber más que en Murcia, y el efecto llamada es fundamentalmente por el cambio climático y por criterios de empresa. Por lo tanto, vuelvo otra vez a lo mismo. Esto es un fenómeno que va a ir a más. No piensen ustedes que no hemos quedado, que con el regadío expansivo que tenemos ahora mismo ya está y así se va a quedar la cosa. Si no se ataja, irá a más. Te digo, yo soy Octavio, vengo de Orce, pertenezco como comunero a la comunidad de Levante, Cañada de Vélez. Hago solo un apunte: estamos sin agua porque hay una explotación en el mismo término de Orce, de empresas canadienses murcianas que están tirando del acuífero, y acuífero que ha bajado el nivel y ha hecho que el agua que regábamos por inundación, por nacimiento natural, se haya quedado seco. Esto es un tema, es decir, y sabemos que incluso Confederación tiene estudios de BRICME sabiendo que la explotación de esos pozos está repercutiendo en esos nacimientos naturales de los que los griegos tradicionales se abastecían. Voy un poco más, es decir, el tema que veo, y es la única solución que dan las administraciones, que la modernización de los regadíos históricos sea como la única solución. Cuando en el fondo yo estoy viendo que es una apuesta a que al final las empresas se queden con esas instalaciones porque van a pagar más que nadie. No lo sé, no hay otra opción, es decir, no hay otra dinámica en la que se pueda cambiar esta inversión, porque si no, los regadíos, digamos, tradicionales desaparecen. Sí. Pues yo le voy a explicar. La alternativa se llama Guardia Civil, Servicio de Protección de la Naturaleza, denuncia en el juzgado y denuncia por responsabilidad civil ambiental y denuncia a la Confederación Hidrográfica, en este caso del Segura, ¿no? Me está hablando. Guadalquivir. Bueno, en esta cosa tiene una actitud bastante similar de Guadalquivir. Esa es la alternativa. ¿Qué es lo que pasa con la modernización de regadíos tradicionales? En la región de Murcia se lleva ya mucho tiempo con modernización de regadíos en general y de regadíos tradicionales en particular. La experiencia te dice, primero, no se ahorra agua, sino al contrario, se pierde agua. ¿Por qué? Porque en los regadíos tradicionales, que son los que tenían ustedes, los retornos de ese agua de riego a manta volvían, digamos, o al río o al acuífero, no se perdía. En cambio, con la modernización, con el entubamiento de las canalizaciones y con el riego por goteo, lo que ocurre es que se aprovecha para intensificar el regadío y en algunos casos incluso para ampliar los regadíos, pero al menos para intensificar. ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay
aumenta mucho la productividad, la modernización de regadíos, aumenta la rentabilidad, digamos, económica de la explotación agraria, pero no ahorra agua. Todas las experiencias que se han analizado en España después de la modernización de regadío, en general demuestran que se incrementa el consumo total de agua, porque hay mucho más cosecha y por lo tanto se evapotranspira más. De pasar unos marcos de plantación más grandes, se pasan unos marcos de plantación más pequeños, etcétera, etcétera. Y luego todo el agua que volvía al río y hacía sus funciones en el río y también estaba disponible para otros huertas aguas abajo, ahora ya no vuelve. Y entonces ya está afectando negativamente a todas esas huertas aguas abajo, porque ya esos retornos que estaban siendo usados antes, ahora ya los está usando el regadío modernizado. No solamente eso, buena parte de los proyectos de modernización de regadíos tradicionales en la región de Murcia, algunos de ellos han acabado en los juzgados, por problemas de corrupción, por problemas de que se han saltado todo tipo de acuerdos de las comunidades de regantes, porque después las infraestructuras han sido mucho más caras de lo que se había dicho, y por ejemplo porque después los costes de mantenimiento son muy elevados, hay que pagar unos costes de bombeos cuando antes se regaba sin input de energía, y en general hay un grave descontento con los proyectos de modernización de regadíos tradicionales que muchas veces se han impuesto incluso en contra de la mayoría de los regantes tradicionales. Pongo el ejemplo de la comunidad de regantes tradicionales de Calasparra, que la mayoría votó en contra del plan de modernización y al final lo hicieron, sí o sí, y los que no se quisieron modernizar estuvieron aguantando unos años, pero desde la Confederación y desde los regantes modernizados aplicaron, digamos, en ese sentido, una medida de hostigamiento, por llamarlo de alguna manera, y al final muchos de ellos han abandonado la actividad agrícola, han abandonado las huertas porque era imposible, o sea, les salía más cara el agua que usaban por gravedad del río que el agua modernizada a los otros, como una manera, digamos, yo diría, de hostigamiento, vamos, de mobbing en toda regla, de acoso en toda regla. Es decir, ahí, bueno, pues yo no sé si son un empeño por parte de las constructoras, porque estamos hablando de proyectos millonarios en su coste, que pagamos todos los ciudadanos, y esto de alguna manera mantiene la rueda de las licitaciones de las obras públicas, o es un empeño de las confederaciones, a pesar de que las evidencias nos dicen que no se ahorra agua, o muy bien que es, pero te puedo garantizar que no conocemos ni una sola modernización de regadíos tradicionales que haya ahorrado agua o donde la gente, o sea, y muchas de ellas además lo que han generado es mucho descontexto y un incremento de los costes económicos y energéticos. No, pero a nivel político es que es lo que no entiendo. Es decir, la única manera de que se haga una inversión en este tipo de comunidades de manejo histórico es hacer modernización, es a lo que voy, es decir, No, claro. ¿dónde se cambia la tecla para que, porque al final estas comunidades, o por lo menos las que hay aquí, no son de poblaciones superpotentes, no son producciones, que yo creo que es donde está el desequilibrio, es decir, porque sea de un partido o de otro, se vanaglorian de que exportamos miles de millones de autopistas a Europa. Mira, aquí, y esto da voto. Mira, en el plan hidrológico de la demarcación del Segura yo he llegado a leer textos despreciando los regadíos tradicionales y glosando las maravillas de los nuevos regadíos, de los regadíos intensivos, cuando es todo lo contrario, cuando la administración pública, y en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, tendría que haber valorado positivamente, muy positivamente, lo poco que nos va quedando de regadío histórico y tradicional en la cuenca del Segura y haberlos protegido especialmente. Pues no, los textos que yo he leído han sido de menosprecio, de decir, bueno, esto es un reducto del pasado, un uso no rentable y obsoleto, que ya no tiene sentido en el tiempo actual, cuando es absolutamente todo lo contrario. Es lo que tiene sentido ahora, porque tenemos que caminar hacia la sostenibilidad. Y si hay un uso agrario sostenible, son los secanos mediterráneos extensivos y los regadíos históricos y tradicionales. Y no lo digo como una buena voluntad, lo digo porque llevan siglos demostrando que son sostenibles. Y sin embargo se ha ido a por ello. Es decir, que no solamente es que se está dejando morir, es que activamente en muchos casos parece que se intentan eliminar. Sí, bueno, por completar lo que dice el compañero, o sea, que es muy importante desde aquí como defender estos regadíos tradicionales, ¿no? Porque si no, al final,
si la gente de aquí no valoramos esto, pues ya se abandona y ya puede venir la empresa de donde sea, ¿no? Para eso, ¿no? Ahí justo estamos con un proyecto que va de esto y bueno, luego hablamos, que va de poner en valor los conocimientos y las prácticas asociadas a los regateos tradicionales, ¿vale? Por una parte, como, bueno, para que desde aquí mismo lo podamos valorar y luego para generar como un espacio de debate y de diálogo, de decir, bueno, vale, esta es la situación, estos son los problemas, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí, qué podemos hacer, porque a lo mejor tenemos que demandar más apoyo, ¿no? A las generaciones, a lo mejor también podemos organizarnos mejor para hacer cosas de otra manera, pero juntos, ¿no? Porque al final, si no, porque si no, al final cada uno va por su lado, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto que estamos que se llama Debate de Conocimiento, luego hablamos. Y creo que si no nos defendemos desde aquí, es muy difícil que podamos realmente hacer frente a estas amenazas. Sí, Bueno, pero creo que si está dando la clave, es que está habiendo ya conflictos sociales. Claro. Hay gente que por falta de información no sabe que ese modelo, que es el industrial, Claro, que el recorrido que tiene, tenga agua, es decir, y luego te deja un rastro, que eso ya es impagable. Y sin embargo, gente joven cree que esa es la solución. Pues yo tengo una parcela pequeña, tal, esto no cría nada, de cebada me cuesta más. Claro, Ese conflicto está existiendo, claro. ¿Y cómo convences tú? Ya no es convencer, que ya lo veo imposible, la administración. Porque la administración tiene claro que es modernización, porque el regar por inundación es un mal gasto, eso es casi imposible. Pero que incluso a tu vecino no lo convences de que ese sistema, como ha dicho ella, lleva cientos de años, en caso miles, y si ha seguido funcionando es porque ha seguido siendo rentable. Muchas veces ya no es rentable económicamente, sino rentable para vivir. En épocas de sequía, esto lo ha contado mi padre, el que tenía un secano pasaba canuta, y si tú tenías un bancal, pues al menos de hambre, no las... Bueno, ya está. Esto es difícil ahora de transmitir, porque ahora todo lo cuadramos en que sea rentable en euros. Miren, no lo sé, yo soy un enamorado de este tema, pero lo veo que estamos en un momento muy crítico. Y cuando viene una macroempresa, te alquila un terreno por una cantidad que, por mucho que venda romanticismo, no llega. Es decir, en ese juego que ahora mismo no llega. No lo sé. No lo digo como pesimista, sino... No lo sé porque es un tema de nosotros y no veo claro que ahora socialmente haya una cosa, porque nosotros aquí los que estamos, creo que estamos en la misma sintonía, pero hay mucha gente que no. Es decir, que no, yo quiero tomate, verduras todo el tiempo en el supermercado. Y ya está, y contra eso es difícil, ¿eh? Sí, pero tenemos que generar, tú no lo has dicho, si no generamos un debate donde se exponga a decir, a ver, si seguimos por este camino, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a encontrar en 30 años si seguimos por este camino? Y que reflexionemos sobre eso es muy difícil. O sea, los mismos jóvenes a lo mejor si se plantean, hostia, si seguimos por este camino, va a pasar esto, yo quiero este futuro. Pero si no generamos esos debates o esas reflexiones, vamos por la inercia. No, tenemos que intentar generar esos debates, ¿no? Ahí, si me permitís, bueno, el problema es muy complicado, obviamente, porque la sensibilidad social va por un lado, pero la administración va por otro. Y al contrario, la administración con su fuerza lo que hace es inducirnos efectivamente a buscar ese modernismo. Pero no toma carta en el asunto. Yo, con conocimiento de causa en el tema de los acuíferos de esta comarca, pues la propia administración, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, reconoce en el plan hidrológico que están sobreexplotados. Sin embargo, lo exime a recuperar hasta el año 2027. ¿Qué significa eso? Que efectivamente no le interesa esa recuperación porque lo que van buscando es lo que estamos hablando, esa justificación de entrar con nuevos métodos para regular el agua, para todo lo demás, y nos va llevando pues, a una cadena, a una rueda que es sin salida, ¿no? Y de ahí la importancia de que seamos conscientes. Lo que pasa es que, como dice Julia, efectivamente podemos recurrir a Seprona, a demás, pero no es efectivo porque desde arriba mueven los hilos todo lo contrario, ¿no? Entonces, hay una referencia clara a lo que estamos comentando, lo que he dicho, en la cuenca del Guadalquivir, el 20%
que es mucho de los acuíferos sobreexplotados los tenemos en el territorio. Sin embargo, no son conscientes y no somos conscientes de ello. Entonces, es complicado porque efectivamente primero el concienciamiento social de lo que estamos hablando aquí, que son pasos muy importantes. Aquí la mayoría de los que estamos llevamos 3 o 4 años en esa línea, pero es verdad que estamos luchando contra un muro, contra una economía, unos fondos de inversión que están detrás de la Confederación, y la Confederación, por desgracia, la mayoría de las veces cede ante esas presiones, no ante las presiones sociales, ¿no? Y eso yo creo que es importante que se hagan estas jornadas para que concienciemos, no solamente los que estamos aquí, sino los de fuera, que la solución, por un lado, tiene que venir de nosotros, pero tenemos que forzar y no dejarnos llevar por la administración con voces o cantos de sirena, de que te voy a hacer, te voy a dejar de hacer, sino ser conscientes de lo que tenemos y luchar por ello, en ese aspecto, ¿entiendes? Totalmente. Bueno, ponemos un punto y aparte, esto no es un punto y final. Espero que tengamos muchas más sesiones como esta. Reeditamos el agradecimiento a Julia, ha sido verdaderamente útil y esperamos vernos Por en breve supuesto. nuevamente para seguir con este tipo de coloquio. Eso seguro. Gracias a los asistentes y nos vemos en la siguiente. Bueno, pues esa es una pregunta realmente muy interesante y que no tiene una respuesta razonable. Efectivamente, tenemos ahora mismo una superficie de regadíos muy por encima del agua que tenemos en España, y eso no ocurre en territorios concretos, sino que es un problema generalizado, cada vez más generalizado en el conjunto del territorio. Podemos decir que no solamente no debemos seguir aumentando regadío, sino que incluso hay que reducir superficie de regadío respecto al que tenemos. Sin embargo, todavía hay ampliación de regadíos tanto por vía legal, en muchas cuencas como el Ebro, como el Guadiana, como el Guadalquivir, e incluso, por supuesto, también mucho regadío ilegal. Se estima cientos de miles de hectáreas de regadíos ilegales en toda España, y como decía, hay ya pocos territorios que se libren de esta lacra, que además es un problema cada vez más grave por el cambio climático, debido a que cada vez tenemos menos agua y cada vez vamos a tener, y estamos teniendo ya, sequías cada vez más intensas, más graves y más frecuentes, como la que estamos sufriendo ahora mismo. Bueno, pues por desgracia tenemos un problema creciente de sobreexplotación de acuíferos, y también tenemos un problema creciente de contaminación de acuíferos, sobre todo por nitrato. La principal causa de esta sobreexplotación y contaminación de las aguas subterráneas es la expansión de los regadíos intensivos, que están creándose en zonas que nunca habían sido de regadío, que eran de secano, que tenían vegetación natural, y esto está suponiendo problemas no solamente ecológicos, porque está reduciéndose, por ejemplo, el caudal de los ríos, también por la propia sobreexplotación de las aguas subterráneas, porque las aguas de los ríos y los acuíferos están conectadas. Si sobreexplotamos el acuífero, vamos a tener también menos agua en los ríos. Hay también problemas económicos, porque cuando estamos sobreexplotando los acuíferos y estamos agotando los manantiales, además de ese daño a la biodiversidad y a los paisajes naturales, pues resulta que hay muchos pueblos que empiezan a quedarse sin el agua que siempre habían tenido para beber, sin el agua para abastecimiento, y entonces es necesario hacer nuevas infraestructuras o traer el agua de más lejos o nuevos tratamientos, todo ello que requiere grandes inversiones y muchas veces supone aumentar la factura del agua, ¿no? El recibo de la luz que pagan los ciudadanos, cuando es injusto, dado que ese agotamiento del acuífero no lo han generado los ciudadanos, sino que normalmente lo han generado estos grandes regadíos que se están expandiendo en zonas donde no debería haber, nunca hubo regadío y no debería haber regadío. Bueno, pues en primer lugar, los acuíferos que están declarados en sobreexplotación, o también los contaminados, de acuerdo con la normativa sobre aguas, hay que declararlos en riesgo. Por ejemplo, el acuífero de Baza se debería declarar en riesgo porque tiene un problema importante, grave, de sobreexplotación, y aplicar un plan que ordene las extracciones, en primer lugar eliminando todas las captaciones subterráneas, todos los pozos ilegales, eliminando los regadíos ilegales, y esto va a ayudar a que el acuífero se recupere. Pero además de que el regadío
digamos, reduzca su superficie, empezando por los regadíos ilegales, hay también que hacer los deberes en el resto de los usos del agua, por ejemplo, en los usos urbanos. En España, en los últimos años, a pesar de que somos 1 millón de personas más, en realidad el consumo total del agua para abastecimiento urbano se ha reducido porque se han reducido mucho las pérdidas y porque se están aplicando estilos de vida más ahorradores de agua también en los hogares. Esto hay que hacerlo en todas las poblaciones, ciudades grandes, medianas, pequeñas, núcleos rurales. Tenemos que ir a una reducción mucho más significativa de lo que tenemos ahora de las pérdidas de agua en las redes, de tal manera que tenemos que reducir el consumo de agua en los hogares. No obstante, sí que quiero insistir en que el consumo en el regadío es mucho más importante en términos cuantitativos porque se bebe 80 de cada 100 litros, consume el 80% del agua de media en España y en zonas agrarias puede ser incluso más. Por eso es tan importante esa reducción de la superficie de regadío, aunque evidentemente los ciudadanos también tenemos que hacer los deberes, las poblaciones, los pueblos tenemos también que hacer los deberes con esa reducción de las pérdidas. Y si, por ejemplo, en el altiplano granadino, ¿no?, en la comarca de Baza, en la comarca de Guadiana Menor, se hacen estos deberes de reducir las pérdidas, eso también va a contribuir a que necesitemos menos agua para abastecimiento y también contribuirá, por ejemplo, a la recuperación del acuífero de Baza. Pues teniendo conocimiento de la problemática que tenemos también en nuestro territorio, que tenemos muy claro que tenemos que informarnos y documentarnos sobre lo que es un tema candente. Todo el mundo habla del agua y tendremos que saber por qué están hablando de esa problemática, si es que la tenemos, tendremos que tener los datos, tendremos que tener la información también por parte de los expertos. Ya hace cuestión de unos meses estuvo aquí el relator de la ONU, Pedro Arrojo, hablándonos sobre la joya tan importante que tenemos que proteger bajo nuestro subsuelo. Hoy tenemos aquí a Julia, también doctora en biología, que va a exponernos pues qué se está haciendo o qué es lo que no se está haciendo bien desde las distintas administraciones y cómo podemos solventar la problemática de afrontar pues la sequía, el uso del agua, el uso responsable del agua en este caso, y ese es el objetivo que desde el Ayuntamiento de Caniles tenemos, es tener las herramientas necesarias, la información, la documentación, la información de los expertos para poder tener un discurso claro.